¿Por qué algunas personas parecen buscar activamente el sufrimiento, como si en el dolor encontraran placer? Esta es la inquietante pregunta con la que Sigmund Freud se enfrenta en El problema económico del masoquismo, un ensayo publicado en 1934 que nos sumerge en los rincones más complejos de la psique humana. Introducción al contexto de la obra. Publicada en los años finales de su vida, El problema económico del masoquismo es una obra que corona las preocupaciones de Freud en torno al sufrimiento, el placer y las pulsiones. En este ensayo, Freud ya no solo se pregunta por qué sufrimos, sino por qué deseamos sufrir. La obra forma parte de una etapa madura de su pensamiento, en la que teorías como la pulsión de muerte, introducida en Más allá del principio del placer, 1920, ya estaban bien asentadas. En este texto, Freud reorganiza su teoría de las pulsiones para profundizar en el fenómeno del masoquismo, y lo hace desde una perspectiva que denomina económica, es decir, preguntándose cómo se distribuye el placer y el displacer dentro del aparato psíquico. ¿Qué es el masoquismo para Freud? Freud distingue tres formas de masoquismo. Masoquismo erógeno, el más primitivo, ligado al erotismo corporal. Masoquismo femenino, una forma más compleja, relacionada con la pasividad psíquica. Masoquismo moral, la forma más enigmática, en la cual el sujeto parece buscar castigo sin ningún beneficio evidente, como si el sufrimiento fuera un fin en sí mismo. Freud señala: el masoquismo moral lleva a los hombres a sentirse culpables incluso cuando no han hecho nada reprobable, y los impulsa a colocarse en situaciones que les provocan dolor y humillación. En esta forma de masoquismo moral, Freud observa una dimensión inconsciente. El sujeto no sabe que desea el sufrimiento, pero lo repite, lo busca, lo organiza. ¿Qué dice Freud sobre el principio del placer y su límite? Freud parte de su idea fundamental. El aparato psíquico busca placer y evita displacer. Sin embargo, hay algo que rompe con esta lógica. El sujeto masoquista se ubica más allá del principio del placer. Esta paradoja ya había sido esbozada en Más allá del principio del placer, pero aquí se profundiza con una claridad sorprendente. Entonces, Freud lanza una hipótesis osada. La economía del masoquismo no puede comprenderse sin recurrir a la existencia de una pulsión que aspire al displacer, incluso a la muerte. Así es como se reintroduce la pulsión de muerte, esa fuerza oscura y destructiva que Freud contrasta con Eros, la pulsión de vida. El masoquismo, en su versión más radical, sería una expresión de esta tendencia a regresar al estado inorgánico, del sadismo al masoquismo. Veamos qué aporta Freud. Otra contribución central que hace es la teoría de la inversión pulsional. Freud sostiene que el masoquismo proviene del sadismo. En sus primeras etapas, la pulsión sádica se dirige hacia un objeto externo, pero luego, por una vuelta del desarrollo, el sujeto se convierte en objeto de su propia agresión. El masoquismo es un sadismo vuelto hacia el yo. Esta idea transforma por completo la comprensión de la violencia interna. No todo el sufrimiento viene de fuera. En muchos casos, somos nosotros quienes lo generamos y dirigimos hacia nosotros mismos. Y sobre el papel de la culpa inconsciente, ¿qué investiga Freud y aporta en este libro? El masoquismo moral, dice Freud, está íntimamente ligado a la culpa inconsciente. Esta culpa no responde a ninguna acción concreta, sino que tiene su raíz en lo que él llama el complejo de Edipo y en los deseos infantiles reprimidos. Freud explica que esta culpa invisible busca castigo como forma de expiación. De ahí que muchas personas
se coloquen en situaciones de fracaso, vergüenza o sufrimiento, como si buscaran pagar una deuda interior que nunca terminan de saldar. Freud cita en su libro: a menudo, el sentimiento de culpa inconsciente es más fuerte que el consciente y exige una expiación sin que el sujeto sepa por qué. ¿Cuáles son las aportaciones teóricas fundamentales de esta obra? Entre los principales aportes del ensayo destacan la definición precisa de los 3 tipos de masoquismo, el desarrollo de la teoría de la inversión pulsional del sadismo al masoquismo, la vinculación del masoquismo moral con la culpa inconsciente y el complejo de Edipo, la reformulación del modelo económico de la mente, al considerar el masoquismo como una excepción radical al principio del placer, el refuerzo de la teoría de la pulsión de muerte, dándole un lugar central en la vida psíquica. ¿Cuál fue el impacto en su época y qué relevancia tiene el problema económico del masoquismo actualmente? Cuando Freud publicó este texto, en 1934, Europa estaba en un momento convulso. El ascenso de los totalitarismos, la violencia política y el malestar generalizado parecían mostrar, en el plano social, los mismos fenómenos que él describía en lo psíquico. Muchos pensadores posteriores vieron en el masoquismo moral una clave para entender fenómenos colectivos, como el fanatismo o la sumisión a líderes autoritarios. Por ejemplo, Erich Fromm, en El miedo a la libertad, 1941, retomó las ideas freudianas para explicar por qué tantas personas prefieren la obediencia y el castigo antes que la libertad. En la actualidad, la obra sigue siendo fundamental para comprender la repetición de patrones dañinos en las relaciones personales, el autosabotaje y el sentimiento de culpa injustificada y la lógica inconsciente que opera detrás del sufrimiento autoinfligido. En el campo clínico, el texto sigue orientando a psicoterapeutas y psicoanalistas para reconocer la dimensión inconsciente del dolor emocional que muchas personas arrastran sin saber por qué. Cerramos con esta reflexión. El problema económico del masoquismo no es solo una obra sobre el sufrimiento. Es un espejo que nos muestra que, muchas veces, somos nosotros quienes nos encadenamos al dolor, sin darnos cuenta. Freud nos desafía a mirar más allá del síntoma y a preguntarnos: ¿qué hay en mí que desea sufrir? Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.